Tengo 71 años. Y por casi una década, mi propio hijo convenció a médicos, vecinos y hasta jueces de que yo había perdido el juicio. No era cierto. Mi mente estaba perfectamente clara. Pero eso nunca le importó a él, porque una madre lúcida no firma nada que no quiera. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios. ¿De qué país estás viendo este video? Me encanta saber desde dónde me escuchan. Mi nombre es Irene Cavazos. Tengo 71 años, y durante casi una década, mi hijo mayor hizo de todo para convencerme de que yo era una vieja confundida, incapaz de cuidar de mi propia vida. Él llamaba a mis médicos diciendo que se me olvidaban cosas que nunca olvidé. Platicaba con los vecinos y dejaba escapar, discretamente, que yo estaba un poco perdida últimamente. Llegó a contratar a una cuidadora sin preguntarme, una mujer que dormía en mi cuarto y le reportaba cada paso mío como si yo fuera una niña bajo vigilancia. Pero yo no estaba perdida. Estaba apenas en el camino. Para entender lo que me pasó, necesitas entender quién era yo antes de convertirme en la mamá de Rodrigo. Crecí en Torreón, una ciudad del estado de Coahuila, hija de un carpintero y de una mujer que hacía bordados para vender de puerta en puerta. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Mi madre me enseñó desde chica que la dignidad no ocupa espacio en la maleta y no pesa en el bolsillo. Yo cargaba eso conmigo como quien carga un rosario al cuello. Me casé a los 22 años con Adalberto Cavazos, un hombre bueno, trabajador, que murió de un infarto a los 58 años mientras limpiaba el jardín una tarde de marzo. Hace 13 años de eso. Cuando él se fue, me quedé con la casa, una pequeña pensión del IMSS y 2 hijos adultos, Rodrigo, el mayor, y Fernanda, que vive en Monterrey y siempre fue más discreta, más reservada, el tipo de persona que piensa 3 veces antes de hablar una sola vez. Rodrigo siempre fue diferente. Desde niño necesitaba ser el centro. Necesitaba que las cosas funcionaran a su modo. Cuando era chico, yo pensaba que era personalidad fuerte. Ya de adulto, fui entendiendo que era otra cosa, algo que no tiene nombre bonito. Por muchos años, después de que Adalberto murió, viví bien. Tenía mi rutina, mi huerto al fondo del patio, mi vecina doña Celia, con quien tomaba café cada mañana, mi grupo de costura los miércoles en la parroquia. Tenía mi vida, una vida pequeña ante los ojos de algunos, pero que era enteramente mía. El problema empezó cuando Rodrigo perdió su trabajo. Él tenía un buen puesto en una constructora en la Ciudad de México, pero la empresa cerró y se regresó a Torreón con su esposa, Patricia, y sus 2 hijos. Regresó sin avisar bien, con 2 maletas y una historia diferente cada día sobre lo que había pasado. Primero fue la crisis del sector, luego fue un pleito con el jefe. Después fue algo con los socios, con contratos, con dinero que había desaparecido de una forma que nunca explicó bien. Le ofrecí la casa mientras se reorganizaba. Es lo que hace una madre. Pero lo que yo no sabía es que, para Rodrigo, reorganizarse significaba una cosa muy específica: encontrar una fuente de ingresos que no exigiera tanto esfuerzo como un trabajo de verdad. Y esa fuente, fui descubriendo poco a poco, era yo. Al principio eran cosas pequeñas. Me preguntaba si necesitaba ayuda para ir al banco. Después empezó a ir en mi lugar, con una carta poder simple que firmé sin leer con atención, porque confiaba en él. Después el poder se fue haciendo más amplio. Luego los estados de cuenta del banco dejaron de llegar por correo porque, según él, era más seguro así, menos papeles regados por la casa. Después vino la plática con mi médico de cabecera, el doctor Marcos, que un día me miró con una expresión rara y me preguntó si estaba durmiendo bien, si se me estaba olvidando algo. A mí no se me olvidaba nada, pero alguien había sembrado esa duda en él. Tardé en armar el rompecabezas porque cada cosa, aislada, parecía razonable. Un hijo preocupado por su madre anciana, un poder para facilitar las cosas, una cuidadora para dar seguridad, un médico atento. Pero cuando juntas todo y das un paso atrás, la imagen que aparece es otra. Es la imagen de alguien siendo cercada por todos lados, despacio, con paciencia,
con un cuidado casi quirúrgico, hasta que no sobra ningún camino libre. Hubo una tarde de julio en la que estaba sentada en el porche con mi café, mirando hacia la calle, y me di cuenta de que no sabía cuánto dinero tenía en la cuenta, no porque lo hubiera olvidado, sino porque hacía meses que no veía un estado de cuenta, no iba al banco, no tenía cómo saberlo. Y cuando intenté preguntarle a Rodrigo, desvió el tema con tanta naturalidad que solo después, lavando los trastes, me di cuenta de que no me había respondido nada. Aquella tarde se quedó en mi cabeza como una piedra en el zapato. No era la primera piedra, era solo la que ya no podía ignorar. Empecé a poner atención en cosas que antes dejaba pasar. Cómo Patricia miraba los muebles de la sala cuando pensaba que yo no la veía, con ese tipo de mirada que hace inventario. Cómo Rodrigo tardaba un poquito más en responder cuando le preguntaba sobre el dinero. Cómo la cuidadora, Solange, registraba todo en una libretita que guardaba en su bolsa, pero que nunca me enseñaba. Y había una cosa que me perturbaba más que todo. Fernanda había dejado de llamar. Durante meses pensé que era la vida, que estaba ocupada con el trabajo, con los hijos. Pero cuando intenté llamarle un sábado por la mañana, el teléfono sonó y no contestó. Le mandé un mensaje. Ella respondió horas después con un «Todo bien, mamá, estoy ocupada». Seco, corto, diferente a su modo de ser. Después supe el motivo. Rodrigo le había dicho que yo estaba con el inicio de un cuadro de demencia y que la emoción de platicar con gente de fuera me alteraba demasiado. Le había pedido que espaciara los contactos por un tiempo, hasta que yo me estabilizara. Y Fernanda, que siempre confió en su hermano mayor, que siempre fue la más callada, había aceptado. No porque no me amara, sino porque a veces el amor sin información se vuelve complicidad sin querer. Yo no sabía nada de eso todavía en aquella tarde de julio. Solo sabía que estaba sentada en mi porche, mirando mi calle, en mi casa, y sintiéndome extrañamente prisionera. Con la llave en la cerradura por dentro, pero sin saber si todavía era yo quien la sostenía. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No fue coraje, fue claridad. La diferencia entre las dos es que el coraje pasa y la claridad se queda. Decidí que iba a empezar a guardar cosas. Iba a poner atención. Iba a anotar. No sabía todavía qué haría con todo aquello, pero algo en mi estómago me decía, guarda, guarda todo. Esa voz, pequeña y firme como una brasa al fondo del fogón, fue lo más importante que pasó aquel año. Agarré un cuaderno viejo de recetas que estaba en un cajón de la cocina. Taché las recetas que aún estaban en blanco, me fui al cuarto, me senté en la orilla de la cama y escribí la fecha. Escribí lo que había observado. Escribí lo que había preguntado y lo que no me habían respondido. Cerré el cuaderno, lo envolví en un trapo de cocina viejo y lo escondí dentro de la lata de galletas en lo alto del ropero, donde Solange no llegaba sin escalera. No sé si aquello era valentía, pero era un comienzo. Durante los meses siguientes fui juntando los pedazos. Aprendí a hacerlo despacio, sin llamar la atención. Cuando Solange salía a comer, yo aprovechaba para revisar los cajones del escritorio que Rodrigo había puesto en el antiguo despacho de Adalberto, llamándolo espacio de trabajo, como si la casa fuera una empresa y él fuera el director. Encontré estados de cuenta doblados en 4, empujados al fondo de un cajón con llave, pero la llave estaba en el bolsillo del pantalón de mezclilla que él había dejado encima de la silla el día anterior. Copié los números a mano, a prisa, letra por letra, sin entender todo todavía, pero sintiendo que aquello importaba. Lo que vi en esos estados de cuenta me hizo sentarme en el piso por unos 5 minutos, de espaldas contra la pared fría. Durante 18 meses, había retiros y transferencias regulares de mi cuenta, montos de entre 10 y 20 mil pesos, a veces más. Fechas regulares, como un sueldo, como si alguien hubiera pactado consigo mismo un día fijo para pasar por lo que no era suyo. El nombre del destinatario en las transferencias era una empresa. RPC Incorporaciones S.A.D.C.V. Yo nunca había oído hablar de esa empresa, pero el RFC
cuando fui al banco semanas después con el pretexto de actualizar mis datos y logré acceso a una computadora por un instante, apuntaba a una dirección en la Ciudad de México, la dirección del antiguo departamento de Rodrigo. La empresa era de él. Él había creado una empresa a mi nombre como socia, sin avisarme, y me estaba pagando como prestadora de servicios de una empresa que yo no sabía que existía, usando mi propio dinero para eso. Era una estructura tan elaborada que me hizo quedarme callada por días tratando de entender qué era exactamente lo que estaba viendo. Fui entendiendo poco a poco de la forma en que los viejos entienden las cosas. Despacio por fuera, pero con una certeza que se va solidificando por dentro, como el cemento que seca. En esa época había una persona que todavía me visitaba sin filtros, doña Celia, mi vecina de hace 40 años. Ella tenía 74 años, andaba con un bastón desde la cirugía de rodilla, y tenía una lengua que nadie había logrado callar en toda su vida. A Rodrigo no le caía bien, le decía chismosa. Pero doña Celia sabía más del barrio que cualquier detective, y ella había notado cosas que yo aún no había visto. Una tarde, con Solange en el mandado y Rodrigo en la Ciudad de México, en una reunión de negocios, doña Celia entró por la puerta de atrás como siempre hacía, se sentó en la mesa de la cocina y dijo, sin rodeos: «Hay una muchacha que apareció por la colonia unas 3 veces el mes pasado. Se para del otro lado de la calle, se queda mirando tu casa por unos minutos, anota algo en un cuaderno y se va. Cabello corto, como de unos 50 años, lentes oscuros. No es de por aquí». Mi corazón dio un salto, pero mantuve la voz tranquila. Le pregunté cómo era, si había hablado con alguien, si había dejado alguna tarjeta. Doña Celia dijo que no se había acercado lo suficiente para hablar, pero que había anotado la placa de su coche, porque así era ella. Anotaba placas de todo. Por precaución, Irene. Uno nunca sabe. Aquella información se quedó en un rincón de mi cabeza como un hilo suelto que no puedes ignorar. No pensé en un detective todavía. Pensé en una amenaza. Pensé que tal vez Rodrigo había contratado a alguien para vigilarme, para tener reportes sobre mi rutina, para saber si me estaba portando bien. La idea me dio náuseas. Pero después, durmiendo mal esa noche, algo me hizo reconsiderar. Si fuera una persona contratada por Rodrigo, no aparecería a plena luz del día, del otro lado de la calle, de forma que cualquier vecino pudiera notarlo. La gente que trabaja para quien quiere esconder algo aprende a ser invisible. Esa mujer quería ser vista, al menos por mí. Semanas después, llegó una carta por correo, no a nombre de Rodrigo, a mi nombre, Irene Cavazos, con letra cuidadosa en el sobre, dirección escrita a mano. Dentro, una tarjeta simple, blanca, con pocas palabras. «Soy abogada. Trabajé con su hija Fernanda. Necesito platicar con usted. Es urgente y es confidencial». Tenía un número de teléfono. Me quedé mirando esa tarjeta por un largo tiempo. Mi primera reacción fue desconfianza. Cualquier persona que llegara de sorpresa, con carta, con tarjeta, con promesas de confidencialidad, me recordaba las tácticas que Rodrigo usaba para construir confianza antes de pedir algo. Pero hubo 2 detalles que me atraparon. El primero era el nombre de Fernanda. El segundo era el hecho de que esa carta había llegado por correo, a mi nombre, sin pasar por la mano de nadie. Lo que significaba que quien la envió sabía que yo necesitaba un canal que no fuera monitoreado. Esa persona entendía mi situación mejor de lo que yo me había dado cuenta. Escondí la tarjeta dentro de mi cuaderno de recetas, junto con las notas, dentro de la lata de galletas en el ropero. Esa noche, mientras Solange dormía en el cuarto de al lado, me quedé mirando el techo y pensando en Fernanda. En cómo hacía meses que la voz de mi hija sonaba diferente las pocas veces que platicábamos, más cuidadosa, más distante, como si estuviera escogiendo cada palabra con mucho tiento, como quien habla cerca de alguien que no debe oír. Fui entendiendo que Fernanda también estaba presa, de una forma diferente a la mía, pero presa al fin. Presa por una versión de mí que su hermano había construido y le había entregado envuelta en preocupación. A la semana siguiente,
Rodrigo viajó de nuevo a la Ciudad de México. Dijo que se quedaría 3 días. Patricia se fue con él. Los nietos se quedaron en la escuela. Solange descansaba los jueves. El jueves por la mañana, a las 9:30, agarré mi bolsa, me puse la tarjeta en el bolsillo y me fui a pie hasta la panadería de la esquina, a 2 cuadras de la casa. Pedí un café. Me senté en una mesa del fondo y marqué el número. La mujer contestó al segundo tono. La voz era firme, sin aspavientos. Dijo su nombre, la licenciada Andrea Lemus, abogada especialista en Derecho Familiar y Protección Patrimonial de Adultos Mayores. Dijo que había sido contratada por mi hija Fernanda 3 semanas antes, después de que Fernanda encontró documentos que no cuadraban. Dijo que había investigado mi situación con cuidado antes de contactarme y que lo que había encontrado era grave. No dije nada por un momento. Solo sostuve la taza de café con las 2 manos y respiré. Entonces dije, ¿cuándo puede venir a Torreón? Ella dijo, puedo estar allá mañana mismo por la mañana. Y así fue como empezó la segunda parte de mi historia, la parte en que dejé de solo guardar pedazos y empecé a armar el rompecabezas completo, la LIC. Andrea llegó un viernes a las 10 de la mañana al café de la panadería. Una mujer de unos 45 años, cabello lacio recogido, sin rodeos, con un maletín de piel que parecía haber viajado muchos kilómetros. No llegó como alguien que me estuviera haciendo un favor. Llegó como alguien que tenía trabajo que hacer. Antes que cualquier cosa, me preguntó si estaba a salvo. No si estaba bien, no si estaba cómoda, si estaba a salvo. Aquella palabra, dicha así, directamente, sin disfraces, me hizo pasar saliva, porque yo me había pasado meses diciéndome a mí misma que estaba bien, que era solo una etapa, que Rodrigo en el fondo tenía buenas intenciones. Pero cuando alguien de fuera usa la palabra a salvo, entiendes que la situación es algo muy distinto a lo que te habías permitido nombrar. Dije que sí, que lo estaba, que Rodrigo no era violento, que el problema era de otro tipo. Ella asintió y abrió el maletín. Lo que Andrea había reunido en las últimas semanas era más de lo que yo imaginaba. Fernanda había guardado documentos que encontró en su casa en Monterrey, cosas que Rodrigo le había enviado pidiéndole que firmara en nombre de la familia. Poderes, autorizaciones, un término de consentimiento para un proceso de interdicción que él había iniciado en secreto ante un notario. Interdicción. La palabra que significa que alguien decide que ya no tienes capacidad de cuidarte tú misma. Él había iniciado un juicio de interdicción sobre mí sin avisarme, usando certificados médicos que yo nunca había firmado, con la firma del doctor Marcos, mi médico de cabecera, en un documento que yo nunca había visto. Andrea había solicitado copias al juzgado. El certificado decía que yo presentaba signos moderados de deterioro cognitivo, con dificultad para gestionar cuestiones financieras y tomar decisiones complejas. Yo nunca me había hecho ninguna prueba cognitiva con el doctor Marcos. Nuestras consultas eran por la presión, el colesterol, la vitamina D. Él había firmado un diagnóstico sobre mi mente sin jamás haber evaluado mi mente. Me quedé mirando ese documento por un tiempo que no sé calcular. La panadería estaba ruidosa a mi alrededor y yo no oía nada. Solo el zumbido de mi propio pensamiento. Andrea dijo que el proceso de interdicción aún no terminaba, que se había presentado, pero que dependía de una audiencia y de una evaluación por un perito judicial, y que si yo no tomaba medidas antes de esa audiencia, el resultado podría ser la transferencia legal de la administración de mis bienes y decisiones a Rodrigo. En lenguaje simple, perdería el derecho legal de decidir sobre mi propia vida. Pregunté cuánto tiempo tenía. Ella dijo que la audiencia estaba programada para 42 días después. No era mucho, pero era suficiente si empezábamos de inmediato. Aquel día, en la mesa de una panadería que olía a pan caliente y café de olla, firmé un contrato de representación con Andrea Lemus y tracé con ella un plan que duró casi 2 horas. Ella iba a solicitar acceso a mi cuenta bancaria por vía judicial para documentar los movimientos. Iba a investigar el RFC de RPC Incorporaciones.
y rastrear todo lo que había pasado por esa empresa. Iba a contactar al Colegio de Médicos para verificar la regularidad del certificado firmado por el doctor Marcos, e iba a pedir una evaluación neuropsicológica independiente por una perito designada por el tribunal para contrarrestar el diagnóstico de Rodrigo. Pero había una cosa que yo tenía que hacer por mi parte. Tenía que salir de la casa. Mientras estuviera bajo el mismo techo que Rodrigo, con Solange monitoreándome y con mi acceso al teléfono y al banco mediado por él, yo era vulnerable. Cualquier paso que diera podía ser reportado, saboteado, revertido. Andrea fue directa. «Señora, usted necesita un lugar seguro mientras el proceso avanza». Pensé en Fernanda. Pero Andrea dijo que Monterrey estaba demasiado lejos del juzgado local donde se llevaba el proceso y que la distancia podría usarse en mi contra. Entonces, doña Celia se materializó en mi cabeza como aparece el nombre de alguien a quien necesitas, pero habías olvidado recordar. Doña Celia tenía un cuarto de visitas que no usaba desde que su nieto se había ido a estudiar a Saltillo. Éramos amigas de hace 40 años, y Rodrigo, que la despreciaba, jamás pensaría en buscar a su madre en la casa de la chismosa de la esquina. Le llamé desde el mismo celular de Andrea, esa tarde, todavía en la panadería. Doña Celia dijo una sola frase, sin dudar, como era su estilo. «Vente cuando quieras, Irene. El cuarto ya te estaba esperando». Regresé a casa esa tarde. Cené con Solange como si nada hubiera pasado. Vi un programa en la televisión. Me fui a dormir temprano. Y mientras fingía dormir, en la oscuridad del cuarto que había sido mío por 41 años, planeé cada detalle de lo que haría a la mañana siguiente. Me fui un lunes, mientras Solange llevaba a los nietos a la escuela. Tenía exactamente 40 minutos. Me llevé lo que cabía en una bolsa grande de tela, 2 cambios de ropa, mis medicinas, los documentos que había guardado en un sobre de plástico dentro de la lata de galletas, el cuaderno de recetas con las notas, la foto de Adalberto que estaba en la mesa de noche, y una cajita de madera que mi madre me había dado cuando me casé, con un rosario dentro y una carta que nunca abrí porque ella dijo que la guardara para cuando necesitara fuerza de verdad. Esa mañana pareció el momento adecuado para llevarme la cajita. Salí por la puerta de atrás, crucé el patio, pasé por el portoncito que daba al callejón y me fui a casa de doña Celia sin mirar atrás. No porque no tuviera ganas, sino porque sabía que si miraba, algo en mí intentaría encontrar un motivo para quedarme. Doña Celia me estaba esperando con café recién hecho y unas gorditas de nata todavía calientes. No hizo discursos. Solo me abrazó en la puerta y me dijo, «Bienvenida», como si estuviera llegando de un viaje largo. Y lo estaba. Un viaje de dentro hacia afuera de una jaula que había sido construida tan despacio que casi no me había dado cuenta de los barrotes. En los días siguientes, Andrea trabajó rápido. La evaluación neuropsicológica se programó para la semana siguiente con un perito del tribunal. Fueron 3 horas de pruebas: memoria, razonamiento, lenguaje, atención, orientación en tiempo y espacio. Salí de esas 3 horas cansada como quien cava tierra todo el día. Pero la perito, una mujer seria de unos 50 años, llamada la doctora Samara Vaz, no escondía lo que pensaba en su rostro. Al final, solo dijo que entregaría el dictamen al juez en 10 días. Mientras tanto, Andrea había acudido al banco con una orden judicial para suspender los movimientos de la cuenta mientras el proceso avanzaba y solicitar estados de cuenta completos de los últimos 5 años. Lo que regresó fue devastador y también, de una forma extraña, fue un alivio. Porque la devastación que puedes ver tiene nombre y tamaño. Es mejor que la devastación de la que solo sospechas. En 5 años, habían salido de mi cuenta un total de aproximadamente 800,000 pesos. 800,000. La pensión de Adalberto, que yo había guardado con cuidado durante años. El dinero de la venta de un terreno que heredé de mi madre. Ahorros que yo había construido con décadas de economía pequeña y el hábito de no gastar lo que no era necesario. Todo había transitado por RPC Incorporaciones,
empresa que existía en el papel, pero no tenía empleados, no tenía sede real, no tenía ninguna actividad más que recibir y redistribuir el dinero que salía de mi cuenta. Andrea dijo que aquello configuraba administración fraudulenta de patrimonio de persona vulnerable y uso indebido de poder. Eran delitos. No eran solo faltas civiles, eran delitos con pena prevista en el Código Penal. Esa misma semana, Rodrigo se dio cuenta de que me había ido de la casa. Lo supe porque doña Celia, que no perdía nada de lo que pasaba en la calle, me contó que vio el coche de Rodrigo pasar despacio por nuestra calle 3 veces en un solo día, que había tocado el timbre de mi casa y, al no recibir respuesta, había ido con los vecinos a preguntar si alguien me había visto, que le había llamado al doctor. Marcos diciendo que yo había desaparecido y que estaba preocupado por mi salud. Estaba montando una versión, la versión de la madre senil que se había escapado y estaba desorientada, en peligro, necesitando ser encontrada y protegida. La misma obra de teatro de siempre, solo que ahora el escenario era más grande. Pero esta vez había una abogada en el juego y un juez con papeles en la mano. Andrea presentó una medida cautelar urgente, solicitando que se le prohibiera a Rodrigo tomar cualquier decisión a mi nombre mientras el proceso avanzaba. El pedido fue concedido en 48 horas. El poder que él había usado por años quedó suspendido. El juicio de interdicción que él había iniciado quedó congelado, esperando el dictamen de la doctora Samara Vaz. Cuando el dictamen llegó, 10 días después, Andrea me llamó al momento. Yo estaba sentada en la mecedora en el cuarto de visitas de doña Celia, remendando una blusita rota, con la ventana abierta hacia el patio. Ella leyó el fragmento principal con voz firme. La evaluada demuestra capacidad cognitiva preservada para su rango de edad, con memoria episódica íntegra, lenguaje fluido, razonamiento lógico adecuado y plena orientación temporal y espacial. No existen indicios de deterioro que justifiquen medida de interdicción o restricción de autonomía. Me quedé callada un momento, con la aguja clavada en la tela. Después puse la blusita a un lado, me levanté despacio y fui a la ventana. El patio de doña Celia tenía un árbol de mezquite en la esquina que ella no dejaba que nadie podara porque decía que la sombra era del árbol, no nuestra. La tarde estaba azul, de ese azul de finales de invierno que parece demasiado limpio para ser real. Pensé en Adalberto, pensé en cómo él se habría enojado con todo esto, con ese enojo callado que era su estilo, que guardaba por días antes de hablar. Pensé que él estaría orgulloso de mí, no por el juicio, no por la victoria legal, sino por haberme salido por la puerta de atrás con una bolsa de tela un lunes por la mañana, sin saber exactamente qué había del otro lado, pero sabiendo que quedarme era peor. Me sequé los ojos con el trapo de la blusita que estaba remendando, y entonces me preparé para la audiencia. La audiencia se programó para un jueves de septiembre. Juzgado de lo familiar, sala número 3, 9 de la mañana. Llegué temprano, con Andrea y con Fernanda, que había viajado desde Monterrey la noche anterior. Fue la primera vez que vi a mi hija en persona en casi 8 meses. Estaba más flaca, con ojeras, pero con ese modo decidido que siempre me recordó más a su padre que a ella misma. Nos abrazamos en el pasillo del juzgado sin poder decir mucho, y creo que no hacía falta. Algunas pláticas ocurren enteras sin una sola palabra. Rodrigo llegó 15 minutos tarde con un abogado que yo nunca había visto. Un hombre joven, traje un poco grande de más, maletín nuevo. Rodrigo no me miró cuando entró. Miró a la mesa, al juez, al techo, pero no a mí. A veces la forma en que alguien desvía la mirada dice más que cualquier declaración. El juez era un hombre de unos 55 años, cabello canoso, trato paciente pero con una precisión en las preguntas que dejaba claro que había leído todo con cuidado. Abrió la sesión, enlistó los documentos que había recibido y pidió a la parte actora, que en este caso era Andrea a mi nombre, presentar lo que consideraba más relevante. Andrea fue directa. Presentó el dictamen de la doctora Samara Vaz. Presentó los estados de cuenta con los movimientos hacia RPC Incorporaciones.
Presentó el RFC de la empresa y los registros que ligaban la dirección y la titularidad a Rodrigo. Presentó copias de 2 documentos que habían sido enviados con la firma del doctor Marcos, sin que hubiera registro de evaluación en los expedientes clínicos correspondientes, lo que ella había verificado con el propio consultorio a través de un requerimiento judicial de historial clínico. Aquel último punto fue el momento en que el abogado joven de Rodrigo empezó a escribir muy rápido en su bloque de notas. El juez hizo preguntas calmadas, precisas, sin prisa. Preguntó sobre el juicio de interdicción iniciado por Rodrigo, sobre cuándo se había presentado y sobre quién había solicitado el certificado médico. El abogado de Rodrigo dijo que había sido un procedimiento de rutina, una medida de precaución dado el estado de salud de mi cliente. El juez miró a Andrea. Andrea dijo que el estado de salud de su cliente había sido formalmente evaluado por una perito designada por el tribunal y que los resultados estaban en el expediente. El juez hojeó los papeles. Se quedó un momento en silencio. Después escribió algo. Rodrigo, en ese momento, me miró por primera vez. No fue una mirada de hijo. Fue la mirada de alguien que está haciendo un cálculo y se da cuenta de que los números ya no cuadran. Yo le sostuve la mirada, no con coraje, no con triunfo, con aquella claridad que había llegado la tarde de julio en mi porche y que desde entonces se había quedado. La audiencia duró 2 horas y 20 minutos. Al final, el juez no dio sentencia inmediata, porque los juicios civiles no funcionan así, pero declaró que las pruebas presentadas justificaban dar vista al Ministerio Público por sospecha de fraude y administración fraudulenta. Declaró también la nulidad del proceso de interdicción iniciado por Rodrigo, con base en el dictamen pericial, y ordenó una auditoría completa de los movimientos financieros de mi cuenta en los últimos 6 años. Afuera del juzgado, en la banqueta, Fernanda me tomó la mano. Nos quedamos paradas un rato sin hablar, mirando la calle de una ciudad donde yo había pasado la mayor parte de mi vida. Después dijo, bajito, que se había tardado en ver lo que estaba pasando y que lo sentía mucho por eso. No respondí con un «no hay problema», porque sí lo había. Pero dije que entendía, porque entendía. Rodrigo no solo me había engañado a mí, había engañado a todos los que estaban lo suficientemente cerca para confiar en él. Algunas personas son así, usan la confianza como material de construcción. Aquella noche, en el cuarto de visitas de doña Celia, abrí por primera vez la cajita de madera de mi madre. La carta dentro era corta, con la letra ya un poco temblorosa que ella tenía en sus últimos años. Decía, Irene, siempre fuiste más fuerte de lo que creíste. El problema es que nadie te dejó necesitar esa fuerza antes. Cuando la necesites, vas a recordar de dónde viene. Me quedé con la carta en la mano por un buen rato. Ella había muerto hacía 23 años, pero parecía que había escrito aquello para esa noche específica. En los meses siguientes, las cosas se movieron con esa velocidad extraña que tienen los procesos judiciales. A veces demasiado lento para soportarlo, a veces demasiado rápido para seguirle el paso. Se abrió la investigación criminal. Rodrigo fue citado a declarar. Supe por Fernanda, que supe por una amiga en común, que él había ido a la declaración con el mismo abogado joven y que había intentado construir la narrativa de que todo había sido un malentendido, que el poder se había usado con mi autorización, que yo había estado de acuerdo con todo en pláticas, donde no hubo testigos, naturalmente, porque así es como funcionan estas historias cuando no hay papeles. Pero había papeles, había muchos papeles. Andrea había solicitado a la notaría donde el Poder Amplio se había registrado todas las grabaciones y documentaciones del proceso. Había descubierto que el poder que yo había firmado originalmente, aquel simple que yo creí que era para facilitar operaciones bancarias puntuales, había sido sustituido por una versión mucho más abarcadora con mi firma, pero con la fecha en blanco rellenada posteriormente. Una especialista en grafoscopía contratada por Andrea confirmó la irregularidad. El trazo de la firma era mío, pero la tinta usada en el llenado de la fecha era de un lote diferente al resto del documento,
lo que sugería que los campos se habían llenado en momentos distintos. En lenguaje simple, me había hecho firmar un papel en blanco y llenó después lo que quiso. Cuando ese dictamen grafoscópico entró al expediente, el abogado joven de Rodrigo pidió una reunión con Andrea. Ella me contó después, sin muchos detalles, que la reunión había sido breve. El abogado había sugerido un acuerdo. Rodrigo estaría dispuesto a devolver parte de los montos movidos, firmar un documento comprometiéndose a no interferir más en mi vida, y a cambio yo retiraría las denuncias penales. Andrea preguntó qué parte de los montos. El abogado dijo que dependía de la negociación, pero que Rodrigo no tenía liquidez para devolver el total. Andrea dijo que se lo informaría a la cliente y regresaría con una respuesta. Después me llamó y me contó. Esperó mi respuesta. Me quedé callada un momento. Pensé en Rodrigo de niño, de la forma en que las madres a veces piensan en los hijos adultos que las hirieron, buscando el punto donde las cosas se rompieron. Tenía unos 8 años cuando rompió sin querer la taza favorita de Adalberto y se pasó 3 días esperando a que alguien se diera cuenta antes de confesar. Adalberto se había dado cuenta solo y llamó a Rodrigo. Y Rodrigo había llorado y dicho que tenía miedo de que lo castigaran. Adalberto le había dicho que el miedo no era excusa para mentir. Rodrigo había crecido sin entender esa lección. Le dije a Andrea que no quería un acuerdo, no por venganza, sino porque un acuerdo sin responsabilidad real es solo una pausa. Rodrigo encontraría a otra persona, a otro anciano, a otra familia desestructurada, y usaría el mismo método porque nunca habría enfrentado una consecuencia real. Yo no quería castigo por el placer de castigar, pero quería que hubiera consecuencias, porque la consecuencia es lo que impide la repetición. Andrea dijo: «Doña Irene, he trabajado con casos así por 20 años. Usted es la cliente más clara que he tenido». No supe si era un cumplido o una observación, pero le agradecí de cualquier forma. El proceso penal siguió. Y aquí necesito ser honesta sobre una cosa que no es fácil de decir. Mientras el proceso seguía, sentí de todo. Sentí alivio, sentí tristeza, sentí, en algunos momentos, una culpa que racionalmente yo sabía que no tenía sentido, pero que aparecía de todas formas a las 3 de la mañana, en aquel cuarto de visitas, cuando me quedaba mirando el techo. La culpa no era por el juicio. Era por no haberme dado cuenta antes, por haber firmado cosas sin leer, por haber creído que un hijo no haría aquello. Platiqué de eso con Andrea una tarde en que ella había venido a Torreón para una reunión, y nos quedamos platicando más de lo necesario, de la forma en que a veces pasa cuando 2 personas entienden lo mismo sin tener que explicar mucho. Dijo que la culpa que sienten los adultos mayores en situaciones así es la cosa más injusta que existe, que todo el sistema, el lenguaje de los documentos, la velocidad de los cambios, la autoridad que se presume en los hijos, está diseñado de una forma que dificulta la percepción, que no darse cuenta de inmediato no era debilidad. Era el resultado de un planeamiento deliberado de quien quería que yo no me diera cuenta. Esa frase se quedó conmigo. Planeamiento deliberado de quien quería que yo no me diera cuenta. Porque eso es lo que distingue el control del cuidado. El cuidado quiere que tú veas. El control depende de tu ceguera. Esa misma semana fui al banco sola por primera vez en 2 años. Me senté frente a la gerente, una muchacha de unos 30 y tantos años que me miró con atención mientras yo le explicaba la situación y lo que necesitaba. No me interrumpió, no me apresuró, no llamó a nadie para que me ayudara porque yo era vieja. Me trató como a alguien que sabía lo que quería. Abrí una cuenta nueva, solo a mi nombre, sin titulares adicionales, sin poderes vinculados, sin nada. Salí del banco con una tarjeta nueva dentro de la bolsa y fui a la panadería a comprar un café y un pedazo de pastel de zanahoria. Me senté sola en una mesa cerca de la ventana y comí despacio, mirando la calle allá afuera, con el sol de septiembre haciendo que todo pareciera un poco más nítido que antes. 71 años. Y era la primera vez en mi vida adulta que tenía una cuenta bancaria que era solo mía.
Algunas libertades llegan tarde, pero llegan. La sentencia civil llegó 7 meses después de la audiencia. Andrea me llamó un lunes por la tarde. Yo estaba en mi nueva casa, un departamento pequeño en el centro de Torreón que había rentado 2 meses antes con el dinero que había sido bloqueado judicialmente y después devuelto a mi cuenta, lo cual fue posible porque los movimientos habían sido rastreados y parcialmente recuperados a través de las cuentas de RPC Incorporaciones. No había recuperado todo. Probablemente nunca recuperaría todo, pero sí lo suficiente para vivir con dignidad. La sentencia civil determinaba que Rodrigo devolviera los montos comprobadamente desviados, con intereses, y que pagara una indemnización por daños morales por el valor de 150,000 pesos. La nulidad del poder había sido confirmada. El proceso penal aún seguía por separado, con sus propios plazos. Andrea dijo que era una buena sentencia, que había sido mejor de lo que ella esperaba, dado el tiempo que se había llevado. Yo dije que estaba bien, y estaba siendo honesta. No sentí alegría, de la forma exuberante que la palabra sugiere. Sentí ese tipo de alivio profundo que no hace ruido, que se parece más al momento en que finalmente te sientas después de estar de pie por mucho tiempo. El cuerpo reconoce el descanso antes que la cabeza. Rodrigo no había asistido a la lectura de la sentencia. El abogado joven se había retirado del caso semanas antes, por motivos que no quedaron registrados oficialmente, pero que Andrea suponía tenían que ver con honorarios atrasados. Rodrigo había seguido sin representación legal por un tiempo, lo que había complicado su posición considerablemente. La casa en la que él se había instalado en Torreón después de regresar de la Ciudad de México estaba a mi nombre. Eso se había descubierto durante la auditoría. Rodrigo había transferido el inmueble a su nombre usando el poder inválido. Con la nulidad confirmada, la transferencia también se anuló. La casa volvió a ser mía. No quise quedarme en ella. Había pensado mucho sobre eso y llegué a la conclusión de que algunas paredes guardan memorias que no necesitan ser revisitadas todos los días. Vendí la casa. Con el dinero de la venta, sumado a lo que se había recuperado judicialmente, compré el departamento pequeño y guardé el resto. El departamento nuevo tenía 2 ventanas hacia el este, por donde entraba el sol de la mañana. Ese había sido el criterio principal. Sol por la mañana y silencio suficiente para oír mis propios pensamientos. Fernanda vino a ayudarme a organizar las cosas el fin de semana de la mudanza. Trabajamos juntas todo el día, armando repisas, trapeando el piso de madera, poniendo las plantas que yo me había traído del patio de doña Celia en macetas nuevas en la ventana. Al final del día, nos sentamos en el piso de la sala porque las sillas aún no llegaban, con un pedazo de pan y un vaso de jugo, y platicamos por horas. Hablamos de Adalberto, de cómo él sería incapaz de entender lo que había pasado, no por ingenuidad, sino porque era un hombre que construía las cosas con sus propias manos y no podía visualizar a alguien deshaciendo lo que otro había construido con tanto cuidado. Hablamos de Rodrigo, del punto donde las cosas se habían roto en él, si había sido algo que nosotros fallamos en enseñar o si era algo que ninguna enseñanza alcanzaría. No llegamos a una respuesta, pero la pregunta se sintió menos pesada después de ser dicha en voz alta entre nosotras dos. Fernanda dijo que sentía culpa por no haber cuestionado las historias de Rodrigo antes. Yo dije lo mismo de mí. Nos quedamos un rato con eso, reconociendo que la culpa existía, pero también que tenía un límite, que más allá de ese límite solo estaba el presente, y el presente tenía una ventana con sol de mañana y plantas nuevas. Había una cosa que yo todavía tenía que hacer. A la semana siguiente, fui al consultorio del doctor Marcos, sola, sin abogada, sin testigos, solo yo y él. Él estaba tenso cuando entré. Probablemente ya había sido notificado por el colegio de médicos y sabía lo que venía. Me senté en la silla y nos quedamos un momento en silencio. Le dije que no venía a pelear, que venía a entender. Se quedó callado un momento. Después dijo que Rodrigo había llegado con él con una historia muy convincente,
que le había presentado documentos, reportes, un historial fabricado de consultas que nunca habían pasado, y le había pedido el certificado como una formalidad para proteger a su madre. Que él había firmado sin verificar porque le había creído. Dijo que se había equivocado gravemente. No dije que no se había equivocado, porque sí lo hizo, pero dije que entendía que lo habían engañado, y que esa diferencia entre equivocarse y actuar de mala fe importaba al menos lo suficiente para que yo estuviera ahí platicando en lugar de solo participar en un juicio. Salí del consultorio sin saber exactamente qué había resuelto con esa visita, pero sentía que lo había tenido que hacer. Algunas cuentas no se pueden cerrar solo en los tribunales. De camino a casa, pasé por la panadería de la esquina. Pedí un café. Me senté en la misma mesa del fondo donde le había llamado a Andrea por primera vez, meses atrás. Miré la taza y pensé en cuánto había cambiado desde entonces. No era la misma mujer que se había sentado en esa silla con una tarjeta arrugada en el bolsillo y miedo a otra trampa. Era la misma persona, pero diferente por dentro de la forma en que la gente queda diferente cuando pasa por cosas grandes y sobrevive. Pedí también un pedazo de pastel de zanahoria, porque era martes y el pastel estaba rico y yo tenía 71 años y había luchado por meses para tener el derecho de decidir qué comer, cuándo salir, cómo gastar mi dinero. Comí despacio, sin prisa, con el sol entrando por la ventana de la panadería. Tengo 71 años y vivo en un departamento con sol de mañana, plantas en la ventana y una gata amarilla llamada Adalberta, que encontré maullando en la banqueta hace 3 meses y que desde entonces decidió que mi sillón de lectura era de ella. Trabajo como voluntaria 2 veces por semana en un centro de apoyo legal para adultos mayores que Andrea coordina junto con la barra de abogados local. No tengo formación de abogada, pero tengo una cosa que muchos de los ancianos que llegan ahí todavía no tienen: la experiencia de haber pasado por dentro de una situación como esta y haber salido caminando. Cuando alguien se sienta en la silla frente a mí con esa mirada de quien tiene vergüenza de estar ahí, de quien todavía está tratando de decidir si el problema es lo suficientemente serio para llamarse problema, yo reconozco esa mirada. Ya fue mía. Les digo a esas personas lo que yo necesitaba haber oído antes, que el control disfrazado de cuidado sigue siendo control. Que firmar un papel sin leer porque confías en la persona que te lo entregó es un error que cualquiera comete, pero que hay una salida. Que pedir ayuda no es debilidad. Es el paso que precede a todos los demás. Rodrigo fue condenado en primera instancia por el delito de administración fraudulenta. La pena fue suspendida condicionalmente por ser primo delincuente, con la exigencia de prestar servicios comunitarios y el pago del resto de la indemnización en abonos. No fue a la cárcel. Puedo entender la frustración que esta información provoca. Yo también la siento a veces. Pero lo que más me importó no fue el castigo en sí, fue el registro, el hecho de que lo que hizo quedó por escrito, con nombre, fecha y firma de un juez, que no se barrió bajo el tapete como asunto de familia. No hablo con él, no he cerrado esa puerta para siempre, pero está cerrada ahora, y la llave es mía. Irene, la personaje de la historia original que inspiró la mía, tuvo a su Fernanda. Yo tuve la mía. Cada persona que sobrevive a este tipo de situaciones tiene a alguien, una Fernanda, una doña Celia, una Andrea, que aparece cuando más importa. A veces esa persona aparece como una carta en el correo. A veces como una vecina con un bastón y la costumbre de anotar placas de coches. A veces como una hija que finalmente decidió revisar los documentos que su hermano le había mandado para firmar. Lo que quiero que quede de esta historia no es mi victoria legal. No es el juicio, no es la sentencia, no es el monto de la indemnización. Lo que quiero que quede es esto. Yo tenía 70 años cuando empecé a guardar notas en un cuaderno de recetas escondido dentro de una lata de galletas. 70 años cuando me salí por la puerta de atrás con una bolsa de tela y crucé el patio hacia la casa de la vecina. 70 años cuando dije no a un acuerdo y enfrenté a un tribunal.
No existe una edad en la que seas demasiado viejo para exigir que te devuelvan tu propia vida. Mi madre escribió en una carta que solo abrí cuando necesité fuerza de verdad. Siempre fuiste más fuerte de lo que creíste. Me había pasado décadas sin necesitar esa fuerza toda de un golpe, pero ahí estaba, guardada, esperando. Tú que estás escuchando esto, ahora puedes estar en una situación parecida. Puedes estar en una situación completamente diferente, pero que se siente igual. Esa sensación de que la jaula se construyó tan despacio que ya no sabes dónde están los barrotes. Puedes estar del lado de afuera, preocupado por alguien que amas y que no está bien, pero que insiste en que sí. Lo que yo aprendí es esto. Cuando empiezas a guardar los pedazos, cuando empiezas a anotar lo que observas, cuando empiezas a hacer preguntas que no reciben respuesta, ya empezaste. Ese es el primer paso. No es el más dramático. No va para ninguna película. Pero es donde todo comienza. Mi abuela, en la historia de Carolina, planeó con 10 años de anticipación. Yo no tuve una abuela así. Pero tuve una madre que escribió en una carta que la fuerza estaba ahí. Tuve una vecina que anotaba placas de coches por hábito. Tuve una hija que finalmente empezó a hacer preguntas. Tuve una abogada que llegó a la panadería con un maletín de piel viejo y me preguntó si estaba a salvo. El amor verdadero no construye jaulas. El amor verdadero abre camino, aunque sea de lejos, aunque sea en silencio, aunque sea en una carta cerrada que solo lees cuando finalmente lo necesitas. Tengo 71 años. Tengo sol de mañana, plantas en la ventana y una gata que se adueñó de mi sillón de lectura. Tengo una cuenta bancaria solo a mi nombre. Tengo el derecho legal y el derecho práctico de decidir qué como, a dónde voy, con quién hablo y qué hago con lo que es mío. Eso no es cualquier cosa. Eso lo es todo. Si esta historia te tocó de alguna forma, si te recordó a alguien, si te hizo pensar en algo que estás viviendo o que alguien a tu alrededor está viviendo, compártela. No porque yo necesite alcance, sino porque a veces la persona que más necesita oír una historia así está esperando a que alguien se la mande. Suscríbete al canal, dale like al video y déjame un comentario contándome. ¿Has pasado por algo parecido o conoces a alguien que haya pasado? Quiero leer cada respuesta. Y si quieres ser parte de una comunidad que cuida historias como esta, con respeto y atención, considera unirte como miembro del canal. Los miembros tienen acceso anticipado a los episodios y participan en las pláticas tras bambalinas. Nos vemos allá.